presentaciones es que la información que se presenta acá es de grado técnico, mucho de ellos es experiencia de nuestros colegas, amigos que están en el sector. También agradecer a José, a quien me permitió venir acá y estar acá presente. Ok, a ver, ¿cuál es el objetivo de esta presentación? Queremos describir los beneficios del escáner láser dentro de los proyectos BIM en la infraestructura hospitalaria. ¿Cuál es nuestra estructura para el día de hoy? Creo que no se está observando, perdón. Ya. Queremos en este caso, vamos a hablar un poco de nosotros, que una introducción al BIM muy corta, en los fundamentos del escáner láser terrestre, las aplicaciones del escáner dentro del entorno BIM y también asociado al tema de lo que es esto, un poco vamos a hablar de lo que es un operador escáner y algunas conclusiones finales. Bien, quien les habla es egresado de la UNI, ya tengo experiencia en el tema de lo que es escáner láser y actualmente me encuentro trabajando en con la Universidad César Vallejo en temas de metodología BIM para colegios emblemáticos. ¿Qué hemos hecho nosotros como empresa o a qué nos dedicamos? Nosotros nos encargamos de hacer levantamientos con escáner a gran escala. Estamos hablando de 400, 1000, 2000 escaneos por proyecto aproximadamente, donde no intervienen solamente un equipo, sino hasta 2 o 3 escáneres en simultáneo. ¿Cuál es en este caso nuestro interés ahora? Es ver cómo estas herramientas se integran para ver escalas de grandes dimensiones, como por ejemplo un hospital público, un hospital mayor o un intermedio, donde podemos sacarle el máximo provecho a la tecnología. ¿Qué hacemos como consultora? ¿A qué nos dedicamos? Principalmente hacemos lo siguiente, ayudamos a las empresas a implementarse, en este caso en la tecnología BIM, a eso nos dedicamos, y al mismo tiempo apoyamos también a las empresas en el tema de la especialidad MEP, que es mecánica, eléctrica y sanitaria. Esa es nuestra especialidad, a eso nos dedicamos. Vamos a hablar un poco del BIM principalmente, ya han tocado el tema, ya es algo que lo han estado mirando, pero mi enfoque lo voy a alinear de otra perspectiva. El tema de lo que tiene que ver con perfección, o todo caso, el grado certero a llegar a un punto. Para todo proyecto, toda obra que uno desee implementar, siempre está tratando de llegar siempre al punto amarillo, en este caso al punto central. Ese es lo ideal, lo representativo para cada uno de nosotros, pero realmente llegamos a ese entorno. ¿Qué es lo que significa, qué nos significaría ello para nosotros? El valor real de un dato, de información, está alineada siempre por un punto representativo y una variante, un promedio. Es un valor exacto más un rango, más o menos. Que tan lejos o tan cerca nos encontremos, va a representar siempre el valor real de lo cual estamos trabajando. Recuerdo mucho en la universidad, y eso los colegas que están acá nos pueden comentar en la clase de física, esa es una de las primeras cosas que nos enseñan, a medir. Pero realmente cuando hablamos de mediciones, una de las cosas que nos enseñan es a medir con frijoles. Me acuerdo, tú coges el pocillo de frijoles y te enseñan ello, a contabilizarlo, cuántos frijoles hay aquí o cuánto pesa. Esa es una de las primeras clases de física. Pero ¿cómo se alinea esto al tema constructivo? Si yo realmente esta medición tan sencilla que uno puede tomarlo en cuenta es realmente precisa, es exacta, ¿qué tan preciso podría ser un valor de un proyecto dimensionar tanto en tiempo como en presupuesto? Un más o menos 5%. ¿Qué tan a la ligera tomamos este valor? ¿Qué tanto nos es tan fácil decir, es más o menos 5%? ¿Sobre cuánto? ¿Sobre 100 millones de dólares? ¿Cuánto significa eso? 5 o 10 millones son valores realmente considerables. Y si mi rango, y si mi valor de error se encuentra, por ejemplo, yo proyecto 100 millones y me cuesta 95, bueno, estoy ahorrando 5 millones, pero si me cuesta mucho más de 100, 150, 200, es allí donde viene el tema del BIM y cómo aplica. ¿Cómo vería el tema en tema de construcción entonces? ¿Cómo va a representar esta variación en impacto en los proyectos de construcción? Miren, esto es algo muy sencillo de ver. Cuando uno habla de dimensionar o de trabajar con herramientas de tecnología de medición, justo trata de evitar ello. Es tan sencillo darse cuenta de que existe acá un error en el diseño, un error en el criterio, o un error durante la construcción.
es bastante obvio en estas imágenes, pero ¿qué pasa realmente sobre la realidad? En proyectos de gran escala, por ejemplo en Estados Unidos, donde también existen errores constructivos, grandes de los problemas que siempre existen o se han dado, siempre están en la parte inicial, en la parte de diseño y planificación constructiva. ¿Dónde impacta ello? Cuando ya el equipo está operando, cuando ya se ven problemas de filtraciones y goteras, producto de mala planificación y diseño constructivo. Otro tema, por ejemplo, ya hablando de Perú, este aeropuerto es muy famoso, el aeropuerto de Chincheros, que aún están en etapa ya para construirse. Cuando recién se planificó en el 2019, uno de los grandes problemas que tuvo este proyecto fue el tema de falta de planificación topográfica. Justo les comentaba, en la mañana estaba con los colegas del Ministerio de Salud y muchos les decía, ¿por dónde comienzo? Aprendamos bien la parte topográfica, es importante. Justamente ahí es donde parten los principales errores, parten en la topografía y es donde menos importancia le damos. Es uno de los tantos casos que tenemos. Ahora, en cuanto a estadísticas, ¿qué dices KPMG? Un poco hablando de introducción al BIM. ¿Qué dices KPMG? Que el 70% de los proyectos tienen errores presupuestales, en este caso del presupuesto inicial, en más del 70% a nivel global. Otra consultora muy grande que es McKinsey Company habla que utilizando la herramienta del BIM puede reducirse hasta un 20% los costos constructivos. Eso es lo que comentaba el colega anterior. Qué importante, es una herramienta amiga el BIM, no lo veamos como un obstáculo, sino es una herramienta amiga para poder dimensionar mejor nuestros costos. Es tan importante ello para los temas constructivos hoy en día. Ahora, observen esto. Esto lo ve la Universidad de Stanford. ¿Stanford qué menciona? Menciona lo siguiente. Este cuadro, bien sencillo de entender, que el impacto del costo se incrementa de 1 a 9 si no corrijo el impacto en la parte de diseño e ingeniería. Si yo no corrijo acá, el impacto es de 1 a 9. Este es el cuadro más sencillo de entender. Es una estadística global en Estados Unidos de cómo funciona este tema del impacto en el costo. Ahora otro tema importante. Si yo no corrijo en la parte de diseño, en la parte inicial del proyecto, los costos se incrementan exponencialmente ya en la parte operativa, cuando ya obviamente el proyecto ya está en ejecución, ya está andando. Entonces, si nosotros trabajamos en esta parte, vamos a tener obviamente impacto menor en el costo constructivo y obviamente en la parte constructiva. Por eso es resaltante escuchar al colega mencionar que se modela mientras se está construyendo. En realidad, lo ideal es no hacerlo, pero también veamos el impacto de tener un buen diseño para reducir mis costos constructivos. Eso sería lo ideal, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría en un megaproyecto? Tan cual un proyecto mediano, pequeño, un megaproyecto también tiene grandes retos y complejidades. Es ahí donde el BIM entra a tallar de la siguiente manera. Sabemos, esto ya lo han explicado y lo reitero de una manera muy rápida, está en todo el ciclo constructivo, en toda la vida del activo, en el diseño, diseño, construcción y operación del activo, en todo su ciclo de vida. Ahora, ¿qué es importante saber del BIM? No se aprecia mucho, pero acá los leo. ¿Qué aporta el BIM? Produce información, gestiona la información, hay que distribuirla correctamente y sobre todo permite intercambiar información. La suma de generación de información, gestión de información e intercambio de información me da lo que hoy en día conocemos como BIM. Ese es el entorno. Tenemos una trilogía de herramientas que tenemos que considerar. Producir información, gestionar la información e intercambiarla en la parte de diseño, construcción y operación de la infraestructura. Esta parte ya es bastante conocida, hay herramientas como Revit, como Archicad que ya lo vienen utilizando en la parte de modelado, en la parte de diseño, en la parte original, la parte básica. No solamente es un modelo, sino también trae información consigo, tiene características, y esto es importante entenderlo así. ¿Qué otro tema también permite el BIM? Permite interrelacionarlo, que eso es algo importante, que no solamente el dueño o el contratista de la obra sepa qué materiales voy a utilizar o qué tiempo voy a destinar para tal o cual actividad, sino también desde el inversionista, el proveedor, el constructor, empresas supervisoras estén interrelacionadas, conozcan todos el proyecto al mismo tiempo, tengan la misma información. Es tan sencillo entender que la información tiene que ser igual para todos. Y otro tema importante, algo que es importante analizarla, permite visualizarla. Eso también es clave en ese sentido. Puedo ver la información y puedo tangibilizarla, y eso es importante.
Ahora, eso también lo habíamos, ya lo comentó, el tema del Plan BIM Perú. Acá hay un tema importante. Guste o no guste, tenemos al 2030 un tiempo ya de tope. Estamos en el 2024, ya no falta nada. En 6 años, ya esto va a ser obligatorio. Y para lograr la implementación de este tema del BIM, ya tenemos que interiorizarlo, ya tenemos que haber hecho nuestras pruebas y errores, como hoy en día estamos haciendo. Obviamente, como entidad pública, dentro del plan de inversiones en salud, está también considerado el tema del BIM. Entonces, es algo que ya está siendo involucrado dentro de los proyectos. En este caso, La Libertad, Amazonas, Cusco, Ancash, Lambayeque, son algunas de las provincias que ya tienen asignados presupuestos donde va a haber hospitales que van a estar construyendo, se están construyendo con esta tecnología. ¿Dónde trend a traer el escáner? ¿Cuál es el tema con el escáner? ¿Por dónde va la información del escáner? El escáner es también conocido como captura de realidad. ¿Es por qué? Porque permite captar información, millones de puntos, no solamente uno, sino millones de puntos. Si pueden ver acá, este es el equipo. Parece una estación total, pero ¿cuál es la diferencia entre una estación total y un escáner láser? La cantidad de láser que puede emitir por segundo. Un escáner puede emitir millones de puntos por segundo. En cambio, una estación total emite solamente uno. ¿Qué me permite esta información, esta emisión de láser? Este láser certero me da información de forma, color, tamaño, distancia, altura, posición, aplicando el principio de luz láser. ¿Qué me entrega? ¿Qué beneficio tengo? Precisión en un tiempo muy corto, Precisión en un tiempo corto. Lo que ustedes ven acá es un ejemplo de una nube de puntos. ¿Qué es la nube de puntos? Es la suma de la cantidad de escaneos que se han hecho en un entorno, en este caso puede ser una construcción, puede ser un hospital, puede ser una clínica, puede ser un centro de salud. Lo que ustedes ven acá es la representación gráfica virtual de la infraestructura. ¿Qué me entrega? Puedo ver claramente los contornos, puedo ver los pasadizos, puedo ver incluso hasta señales para el tema de seguridad. Tengo mucha información con mucho detalle real. Esto, ojo, esto no es un modelo. Diferenciemos el modelo 3D generado, por ejemplo, como herramientas como el Revit, como con la nube de puntos. La nube de puntos y el modelo son dos cosas distintas. Sin embargo, la nube de puntos es el insumo para el modelo. Ahora, marcas. Esto también es importante, justo lo conversaba con Enrique. ¿Qué marcas hay en el mercado de escáneres? Trimble es una marca importante. Faro es de las que hoy en día existen en el mercado. Leica, Rigol, cada marca tiene diferentes características, pero todas tienen el mismo principio. Láser, es una luz láser que tiene una emisión y un receptor. ¿Cómo funciona? Funciona de la siguiente manera. Tiene un emisor, justamente les mencionaba, un emisor láser, y tiene un difusor, que es un espejo. Es un espejo que gira en 360. ¿Qué me emite? Es una emisión láser, el cual se refleja sobre un punto y este dispersa la luz. Por eso, la dispersión es la que recibe el equipo y la que me permite generar la información que ustedes vieron en el slide anterior. ¿Cómo se distribuye esos láser? En dos ángulos, 360 en horizontal y en vertical 300 grados por el espejo. Este es el que gira la máquina y este es el que gira el espejo. Entonces tengo información de todo el entorno. Si yo preparo el equipo aquí adelante y genera un disparo, va a captar información de la parte delantera como la parte posterior. Lo que tengo como resultado final es una nube de puntos. Esta nube de puntos tiene muchos usos. Uno de ellos es servir de alimento o de insumo para los modelos 3D, los cuales posteriormente van a ser generados planos. Ahora, ¿qué más tiene o qué compone un escáner? No solamente entrega láser, no, entrega nube de puntos, sino también entrega fotografías en 360 grados. ¿Qué me permite? ¿Qué me ayuda? Me ayuda a tener diferenciación de color. Puedo saber detalles, por ejemplo, ¿no? La curvatura del domo, la pared, la puerta, en realidad me da detalles a nivel de color y eso es importante tomarlo en cuenta para lo que es revisión e inspección. ¿Cómo funciona? ¿Cómo trabaja un escáner? Como les mencionaba, tiene una vista delante y una vista posterior. Un escáner topográfico del tipo terrestre, ojo, tiene la siguiente característica. Tiene
un frente delantero y un frente posterior. Para poder trabajar este escáner, tengo que andar de un punto a otro, uno detrás del otro. Si la parte delantera no se ve con la parte posterior, no se va a poder unir la nube, el escáner. Y eso es importante, es un criterio muy válido para operación de escáner láser. ¿Qué vemos aquí? La parte central, cada puntito negro representa un escaneo. Cuanto más denso se encuentre, justamente es algo que me preguntaban, Alberto, ¿y cómo cotiza un servicio de escáner? Observen aquí la diferencia. Miren esta zona que es más densa con esta zona que es menos densa. Si uno quiere cotizar un servicio de escáner, por ejemplo, no lo podría cotizar por metro cuadrado, porque aquí la densidad de escaneos es menor que aquí. Y por lo tanto, ¿qué tengo como resultado? Tengo diferencias en el tipo de trabajo que voy a hacer. Por eso es importante visitar un proyecto, dimensionar adecuadamente un proyecto. La suma de los escaneos me da la nube de puntos. Reitero, la suma de los escaneos me da la nube de puntos, la cual puedo utilizar en un modelo 3D y también para generar los planos correspondientes. Lo que ustedes ven acá es una nube de puntos. Tiene tal es el nivel de densidad de información que tiene que parece que fuera un sólido. Y hoy en día con herramientas, por ejemplo, de triangulación le llaman mesh, es para clarificar la nube, ya parece un sólido, ni siquiera tienes que modelar muchas veces para manejar la nube. Esto es una de las herramientas que podemos utilizar en la web. Tengo la nube de puntos y puedo tomar longitudes, puedo medir áreas, tengo el ancho, tengo el largo, puedo saber qué medidas tiene. No, quiero cotizar un servicio. No necesitaría más que la nube de puntos para cotizar un servicio. Le entrego la nube de puntos a mi proveedor y el proveedor va a saber exactamente qué área tiene. Planificación de un equipo nuevo. Quiero saber si el equipo va a entrar en el área específica, por ejemplo, de radiología. Le mando la nube de puntos del área de radiología y puedo visualizar qué tamaño tiene el área para yo poder dimensionar mi proyecto, sin necesidad de que el contratista vaya al proyecto. Podría que el contratista ni siquiera esté en Perú. Esa es una de las ventajas que tener la nube de puntos. Ojo, sin haber modelado. ¿Qué es lo que ocurre cuando tengo un modelo, cuando tengo un plano? Si yo parto de una infraestructura existente o un ASBIL, que llaman o levantamiento preliminar antes de un proyecto constructivo, tengo que levantar en campo, procesar la nube de puntos, tener la nube de puntos para recién modelar y recién pasar a planos. Pero si yo tengo solamente la nube de puntos en la etapa número 2, lo que me permite no solamente es ahorrar dinero, sino también tiempo. Y con esta información yo puedo sacar métricas suficientes para que mi contratista dimensione y cotice mi trabajo. Es decir, ahorro por muchos lados. ¿Qué me entrega el escáner láser y la nube de puntos generada con el escáner láser terrestre? Me da precisión, rapidez, seguridad y obviamente si sumo las tres, entrega un costo efectivo alto. Corea, bueno, uno de los países industrializados, hizo un estudio, si gustan los puedo compartir el paper, donde hablaba justamente de un proyecto, de su contratista principal, que hizo una inversión de aproximadamente unos $130,000, más o menos fue su inversión, de este tipo de equipos. Hablando de equipo, software, computadoras, capacitación, entre otros requerimientos que tenía la tecnología. La recuperación fue en meses, en 7, 8 meses la recuperación de la inversión. En realidad, el impacto económico en ahorros es considerable cuando yo maximizo la precisión y maximizo en este caso los entornos, ya sea de menor personal en campo y rapidez en la entrega de información y encima precisa. ¿Qué hay actualmente? Como decía el colega, mandas un equipo de ingenieros, un equipo de especialistas, gente que tiene maestrías, tiene doctorados, va a tomar medidas muchas veces. Son sus supervisores de campo que tienen que estar midiendo con el de control de obra cuánto has avanzado el día de hoy. Va a tomar nota por mano. Y eso luego lo pasan al modelo. Al final de cuentas tenemos el mismo problema que teníamos originalmente. Tenemos modelos alimentados con información manual. ¿Qué es lo que necesita la industria? Necesita que se automatice el proceso, que sea sistematizado. Y una de las herramientas es el escáner láser. Ahora, antes de irme, ¿cuál es la diferencia entre un escáner y un dron, por ejemplo? Los drones tienen unas características claves, es el tipo de cámaras. Los drones que pueden ser también LIDAR, hay drones LIDAR también,
Pero ¿cuál es el asunto? Sus precisiones aún son centimétricas. Aproximadamente están en 1 centímetro, 2 centímetros. Cuando uno hace un requerimiento de este tipo de servicios, es clave saber la precisión. ¿Qué marca la precisión? Tus puntos geodésicos. Si tú tienes unos puntos geodésicos de orden C, de orden B, estás hablando de 8 a 10 milímetros máximo. Y si tu precisión de tu levantamiento total, estamos hablando de 3, 4 milímetros, estás dentro del rango. Pero si ya se escapa y pasa a ser centímetros o metros, ya estás fuera de tu alcance. Eso es importante porque la topografía y el escaneo van juntos. No existe en proyectos BIM una nube sin coordenadas, no es lo recomendable porque necesitas saber ubicación. Para poder modelar requieres ubicación. Entonces es importante que las nubes sean georreferenciadas. Y la georreferenciación es topografía y escaneo láser juntos. Cuando uno hace trabajo de este tipo, debe considerar una muy buena topografía y un buen levantamiento de campo con escáner. Van juntos, no son separados, van juntos. Bien, vamos a hablar en este caso de cómo el escáner impacta en el BIM, por ejemplo. Y esto es algo clave porque justamente es algo que ya lo mencionó el colega, la verdad que cuando lo escuchaba me emocioné porque sabía que ya está entendiendo, sea lo que hace 3, 4 años no se entendía, ahora ya se está tomando más fuerza y eso es importante. Está en todo el ciclo constructivo. Este es un aporte de Faro, es la marca con la que trabajamos. Este cabezal que ustedes ven acá representa el uso del escáner en todo el ciclo constructivo. La parte de diseño, la parte de la captura de información preliminar de campo, por ejemplo, este tipo de proyectos de obras inconclusas, por ejemplo, de obras que están por terminarse, un punto importante es el as-built, tener la información real. A partir de allí recién comenzar. No lanzarse cuando el proyecto no tienes medidas. ¿Cómo saber qué cosa? Una de las cosas de reto de los que operamos Scanner son los proyectos as-built, justamente, porque tienes una hora de entrada, pero no sabes cuándo vas a salir. ¿Por qué? Porque tienes recontijos, tienes niveles primero, segundo, tercer nivel, y cuando tú cotizaste solamente por áreas planares. Eso es algo importante y clave en los proyectos. Hay que tener cuidado cuando uno cotiza, porque cuando cotizas por metro cuadrado, y si tienes 10 pisos y tienes diferentes zonas que escanear, obviamente te vas a tomar más tiempo. Miren, hay un concepto importante que se llama Scan to BIM. ¿Qué es el Scan to BIM? El Scan to BIM viene a ser captar la información de campo vía escáner terrestre, o sea, la realidad, llevarla a un modelo. El modelo es una representación gráfica, representación, mas no representa la realidad. Puede acercarse, pero no es la realidad. Aquí ya la mano del hombre ya intervino. Y esto hoy en día se hace o mecánico, o sea, manual, o semiautomatizado. No está como el escáner de forma automática. El escáner es objetivo. Es algo importante que debemos considerar. El escáner no tiene juicio de corrupción, de valor, si más o menos. Es muy objetivo su información. Y por lo tanto, es mucho más fiable. Por ejemplo, entidades como la Contraloría o como las empresas supervisoras, tener su escáner mañana va a ser como tener su wincha o como situación total. A ese nivel va a llegar la tecnología de escáner porque es su herramienta de confianza, es su auditor automático. Ya hemos hablado de lo que es el as-built. El escáner en as-built trabaja de forma muy práctica y muy sencilla de lograr. ¿Por qué? Porque me grafica en un entorno de nube lo que realmente existe en campo. Acá tengo dos formas. Una, utilizar solamente la nube de puntos, y la otra, y más importante todavía, tener la posibilidad de llevarlo a un modelo y después a un plano. Pero algo que tiene que ver mucho más allá de un plan, de una estructura. Hay un tema que se llama criterio, sentido común, que en nuestra industria no es tan común. ¿Por qué lo digo? Porque si yo voy a trabajar, voy a hacer la parte de construcción, por ejemplo, voy a modificar una infraestructura, el plano como tal, a veces simplemente pasa a ser un documento más en un archivo. Lo que yo necesito es mi información base, y de mi información base, que es la nube de puntos, comenzar a trabajar. Podría llegar hasta modelo, pero ya hacer planos de un as-built ya se vuelve, tanto en tiempo como en dinero, wasting. O sea, ya estás perdiendo recursos cuando tú haces planos en una etapa de un as-built.
Si vas a hacer un entregable, puede ser, pero hay que utilizar mucho el criterio del sentido común, porque si no, pierdes tiempo y también pierdes dinero. Otra herramienta clave, en este caso nos aporta Leica esta imagen, los clash detection o interferencias. Yo puedo tener mi modelo o tengo mi propia nube, ojo, la nube, esta es una nube de puntos y puedo detectar a través de la nube de puntos interferencias potenciales contra el modelo que previamente ha sido diseñado o durante la construcción, ahora lo vamos a ver. La etapa de mantenimiento y reparación. En este caso, hay mucha infraestructura pública, sobre todo, que no tiene planos. Esto es una realidad. Lo mismo pasa en las industrias. Más del 95 al 98% de las industrias no tienen planos actualizados y muchas de ellas recurren al escáner para trabajar. Es más, cuando hace más de 15 años, cuando la industria del escáner comienza en la minería. ¿Por qué? Porque la minería necesitaba registrar sus activos para construir, hacer cambios, modificaciones, y para eso utilizaban el escáner. Hoy en día ya vino la metodología, vino a acompañar al escáner en sus proyectos de construcción. Ahora, ya para el 2024, esto ya es hoy en día, es más, en realidad ya estamos hablando del hoy. ¿Qué tenemos? La nube de puntos ya no va a ser solo una nube de puntos, sino va a ser un reporte. Un reporte en PDF, ¿para qué? Para saber, por ejemplo, mi porcentaje de avance, mi tamaño, mi costo de porcentaje, en base al porcentaje de avance, tengo cuánto de costeo tengo, cuánto de similitud, en este caso de certeza, con respecto al modelo he trabajado, me da representación estadística de cómo, dos cosas, porcentaje de avance y calidad de obra, o sea, qué tanta desviación tiene sobre el modelo. El modelo, en este caso, lo que está en color plomo, se superpone contra la nube de puntos, y esto me da este tipo de alarma de colores. ¿Para qué? Para que me entregue un resultado de precisión gráfica y sencilla de entender, con un diagrama de Gantt para poder saber cuánto más o menos tengo de avance con respecto a mi proyecto. Otra herramienta importante es el tema de predictibilidad. Con la propia nube de puntos, sin necesidad de modelar, es posible saber exactamente o con un alto grado de precisión hacia dónde podría o no estar yendo la falla de mi proceso constructivo. Eso netamente utilizando la nube de puntos. Podría ser un escáner terrestre, podría ser un dron, podría ser en este caso un iPad, pero lo importante aquí es entender lo siguiente, el concepto de nube de puntos ya es una realidad para ayudarnos a hacer nuestros ojos en campo. ¿Por qué utilizar el terrestre y no una herramienta, en este caso como el dron? La precisión. Bien, ya para cerrar, esto es lo que le mencionaba. Esta es una especie de semi-renderizado. Los dos son nubes de puntos, pero en este caso, esta es una nube de puntos gruesa y esta es una nube de puntos ya optimizada. A simple vista parece un modelo, pero es una nube de puntos. ¿Y cuál es la ventaja de tener una nube en estas características? Ya puedo darle uso sin necesidad de llevarlo a un modelo. Puedo extraer un bloque de información, exportarla y llevarla, por ejemplo, a que mi contratista me dimensione o me cotice el plano de ello. A él ya le pido el plano, a él le pido el modelo, pero no lo tengo yo en el modelo. ¿Qué significa ello? Ahorros. La nube de puntos significa ahorros en gestión. Finalmente, gestión de activos. Esto, por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con el detalle de la información que tengo a nivel de equipamiento, ¿no? La nube de puntos es un buen gestor, es el punto de inicio de los gemelos digitales. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre una nube de puntos y un gemelo digital? La información. La información que almacena la nube de puntos es netamente gráfica, pero cuando cuando la nube de puntos ya carga información de mantenimiento, ya tiene un registro, la válvula tiene un nombre, ya tiene su fecha de mantenimiento, o te da alarmas, ya cuando esa válvula ya tiene que aceptar mantenimiento, es cuando se vuelve un gemelo digital. Así de fácil de entender. ¿En qué etapa se encuentra la industria hoy en día? Se encuentra en la etapa de registro. Ya toma datos de los puntos y ubica las válvulas, ubica en este caso las bombas, ubica el sistema de refrigeración, calderos, equipos donde uno pueda ya trabajarlo. Esto es importante para el tema hospitalario dada la complejidad de equipos que maneja. Entonces, esta es una herramienta muy fiable en cuanto a organización de información. Obviamente es grandes cantidades de información que demandan no solamente software, sino también hardware, computadoras de alta capacidad.
Bien, ya para cerrar, ¿qué representaría en este caso el escaneo láser dentro del BIM? Es el punto de partida, por eso lo hemos puesto el inicio. Es el punto de partida de todo proyecto BIM, en particular en los proyectos ASBIL, los proyectos donde voy a hacer un levantamiento inicial. Es preciso, me genera ahorros en costos y es seguro. ¿En qué me beneficia? O sea, tengo ahorros en tiempo, en mano de obra, obviamente ya reduzco la supervisión de 6, 7 personas a solamente 2 o 1. Esto es lo que me ayuda. Ojo, no quiere decir que esas personas ya no van a trabajar. Lo que va a pasar es que esas personas van a pasar a ver más proyectos y van a trabajar del lado de gabinete más. ¿Qué más me permite? Detección temprana de problemas, que eso es tan clave. Cuando automatizo, algo que nos pasa en la construcción es que falta mucho la automatización. Una de las herramientas del escáner es eso. Ya nuestros ojos ya se vuelven sistematizados. Ya tengo ojos en el campo, fiable, rápido y sobre todo, en este caso, y sobre todo rápidos en cuanto a la información que puedo gestionar. ¿Dónde lo puedo aplicar? Saldos de obra o nuevos proyectos. Este tema en saldos de obra es importante. Ahora, ¿qué más me beneficia? Accesibilidad y centralización de información. Yo puedo, bajo un entorno de nube, centralizar la información en una sola nube. ¿Con qué objetivo? A través de un link, enviarle, por ejemplo, a mi supervisión, a mi jefatura, a mi dirección, al MEF o a cualquier entidad pública, compartir la información en un solo hub. Hacia eso tendríamos que llegar como organización. La mejor forma de poder optimizar nuestros flujos, en este caso constructivos, es que la información esté en un solo lugar, sea confiable y sea fácil de poder compartir. Eso es importante. Nosotros hemos tenido casos hace muy pocos días con una entidad pública donde hemos tenido que llevar la computadora para que la ingeniera pueda visualizar la nube de puntos. Entonces, hay aún dificultades en cuanto al tema de infraestructura digital. Es un tema que hay que trabajar todavía. Bien, ¿en qué aportamos? ¿Cuál es nuestro granito de arena? Sabemos cuando lleguen estos grandes levantamientos donde tengamos que levantar 1,000, 2,000, 4,000 escaneos en un periodo de una semana o de 15 días o de un mes, ya no va a ser necesario tener de repente uno o dos o tres escáneres. Probablemente tengamos 5 o 6 escáneres en simultáneo. Ahora, tener ese tipo de infraestructura ya de por sí es retadora. Cuando comenzamos esto más o menos 5 o 7 años, eran contados con los dedos de mi mano cuántos contratistas de escáner láser había. Hoy en día, a través, por ejemplo, de grupos en los que manejamos, ya deben haber unos 20 a 25 empresas. El año pasado, la adquisición de escáneres se incrementó considerablemente. Entonces, ya debemos tener para este año una gran cantidad de oferentes de escáneres. Pero ojo con esto, el hecho de que tengan el escáner no significa que conozcan bien cómo tienen que trabajarlo, porque no solamente es el escáner, sino también son los software, son las computadoras y es el personal calificado. Y es aquí donde nosotros apoyamos, los capacitamos. Tenemos, ya el año pasado hicimos con la UNI, este año esperamos repetirlo, también lo hacemos de forma particular a las empresas. Es aquella empresa que tenga su equipo o desee comprar su equipo, el punto de partida es capacitarse o desee sacar un TDR para poder hacer un levantamiento con escáner, el primer punto es la capacitación, porque si conocemos adecuadamente los parámetros de cómo funcionan estos equipos, vamos a saber dimensionar adecuadamente un proyecto para que no abandonen, porque muchas veces los proyectos, la mayoría los abandonan, sobre todo en construcciones públicas. Bien, nuestras instalaciones finalmente, y si desean algo más de nosotros, pueden contactarnos directamente y sería todo de mi parte, ¿no? Y muchísimas gracias, espero no haber corrido. Gracias, gracias. Muy amable, de verdad, todos. ¿Tiene alguna duda, alguna consulta? ¿Alguien? A ver, por allá. Ya, listo. Una pregunta. Buenas tardes. Eh, si bien es cierto, el levantamiento en la nube comienza en un punto de partida, pero se entiende que hay horas hombre todavía para trabajarlas, para poder diferenciar, digamos, la disciplina mecánica, la parte de piping o tubería, el HVAC, o sea, partiendo de ese nube de puntos.
hay todavía horas que trabajar para poder diferenciar todo, digamos, por disciplina. Ya le entendí por dónde va. El escáner, por eso es la importancia de un equipo técnico que acompañe al proyecto. El escáner no diferencia qué elemento está escaneando, pero el operador sí. El operador sí se sabe perfectamente que hoy día va a escanear HVAC y va sobre HVAC. Mañana puede ir, por ejemplo, con instalaciones sanitarias y va sobre sus instalaciones sanitarias. Pero ojo, cuando escanea, escanea a libre albedrío, escanea todo. Y de lo que escanea, ya el procesador o los modeladores de disciplina extraen esa información para analizarla. O sea, es como mi data cruda. La nube de puntos tiene información libre, completamente libre. Lo que hace es extraigo esa parte y la analizo. Ahora, yo puedo como ingeniero de disciplina decir, Alberto, necesito que me escanees ese punto, porque necesito más detalle. Voy al día siguiente y escaneo. ¿Qué significa esto? Significa que el escáner viene a ser un insumo diario. Ya no solamente está en la parte inicial, sino ya se vuelve una herramienta de monitoreo permanente. Va junto a ustedes el equipo. Entonces ya no solamente se queda en la parte original del plano o del modelo original, sino ya viene en la parte de monitoreo permanente. Pero sí, ya la información recibida ya la puedo segmentar, separar por disciplinas, arquitectura, estructura, mecánica, eléctrica, cada una por diferentes especialidades según lo que requiere el cliente. Eso sí es posible. Bien, una última porque ya me está dejando la señorita. Ya me tengo que retirar. A ver, ah, que está dentro de la pared. No, solamente va a ver lo que ve el ojo humano con mucho detalle. Eso es importante. Listo. Si tienen alguna duda, tienes contactos igual con los colegas aquí presentes. Muchas gracias. Pero tiene que avanzar la. Gracias, gracias. No, ya está. Ya, buenas tardes con todos. Vamos a pasar con la siguiente charla técnica. Nos acompaña José Manuel Gallegos, representante de la empresa Alcat, y el tema que va a tratar es sistema de llamadas de enfermera. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, mi nombre es José Manuel Gallego y vengo de la empresa Alcat. Entonces, bueno, os comento un poco quiénes somos Alcat. Nosotros nos gusta definirnos como Signal Hunters, o sea, captamos señales para transformarlas en comunicación. Somos un fabricante español, tenemos la fábrica en Irún. Sí. Perdón, mío. El PowerPoint. Este creo que es este. Este creo que es. No, ese no. Bueno, podemos hacer. No está. No, es que era un PowerPoint, pero no. Un PowerPoint. Sí. Sí. No, no, el de ese. No, el de medio. Ahora.
Ah, lo que es abrir. No, pues, gracias. Muchas gracias. Perdón por el fallo técnico. Retomamos. Entonces, bueno, nosotros somos fabricantes, por presentarlo, hacer una breve presentación. Tenemos fábrica en Irún, pero estamos presentes en más de 60 países. Y bueno, hacemos, entre otras cosas, una de las cosas que hacemos son comunicaciones críticas enfocadas a hospitales, al sector sanitario y sociosanitario. Entonces, bueno, fuimos, por daros 4 tips de quiénes somos, fuimos el primer fabricante a nivel mundial en lanzar un sistema de comunicación paciente-enfermería 100% IP. Antes de nosotros, todo lo que había era analógico. Eran sistemas analógicos muy sencillos, de comunicación muy sencillos, y nosotros lanzamos el primer sistema 100% IP precisamente para darle prestaciones al sistema. Ahora os contaré un poco más a fondo. Acá en Latinoamérica tenemos presencia, tenemos oficina en Colombia, en Bogotá, pero también tenemos en Oriente Medio, en Turquía, Dubái, Pakistán. Porque os hagáis una idea del el ADN que tenemos es innovador. O sea, nosotros el 10% de nuestra facturación, no de beneficio, lo invertimos en innovación. Acompañamos durante todo el proceso de creación de un proyecto, desde que se proyecta, desde que se concibe, se proyecta, trabajamos con los arquitectos, los proyectistas, las ingenierías, fabricamos, asesoramos durante la cadena al integrador, al distribuidor, a la constructora, lo ponemos en marcha y también damos soporte a las empresas mantenedoras durante el mantenimiento, durante la vida del producto. Ten en cuenta que estos sistemas no son sistemas para cambiarlos cada 3 o 5 años, son sistemas que duran mucho, son sistemas que además evolucionan con los edificios, con los hospitales. Los hospitales son edificios vivos y nuestro sistema tiene que ser también un sistema vivo. Por lo tanto, hay que darle soporte continuo para hacerlo crecer, para mantenerlo siempre funcionando en un óptimo estado. Trabajamos con tecnologías que hacen que el paciente sea lo más autónomo posible, tecnologías inclusivas, ¿vale? Y que podamos adaptarnos a todas las realidades de pacientes. Hasta ahora yo sé que los sistemas de comunicación de paciente-enfermería asistenciales, a la hora de diseñar hospitales, no se tenían muy en cuenta, cada vez se le va dando más peso, porque bueno, somos sistema menor, no es una parte importante del presupuesto, pero no hay que olvidar que nuestro sistema es un sistema de comunicación crítico. El sistema de llamada paciente-enfermería es un sistema de llamada de comunicación crítico. ¿Qué significa eso? Significa que si el sistema falla, puede peligrar una vida en determinado momento. Nuestro sistema es el que da la voz de alarma cuando al paciente le ocurre algo grave. Entonces, tenemos que adaptar esa llamada a todas las realidades de pacientes. Podemos tener pacientes que no oyen y entonces la comunicación por voz no nos serviría para nada. Tenemos que buscar otras opciones, como una videollamada. Podemos tener pacientes que no pueden moverse, un lesionado medular o un gran quemado. Pues tenemos que darle la opción de que pueda lanzar la llamada con la voz o en cualquier otro punto. Entonces, son cosas que a la hora de diseñar tenemos que tener en cuenta a qué tipo de paciente voy a dirigir. Si tengo una unidad de quemados, si tengo una unidad psiquiátrica, qué tipo de producto, qué tipo de elementos son los que encajan ahí. No le puedo poner una pera de llamado como en una cama normal porque la puedo utilizar como un arma, ¿eh? Entonces,
Todo ese tipo de cosas son muy importantes, son cosas que muchas veces no caemos a la hora de diseñar en un sistema de llamada asistencial, pero es básico porque dependen vidas humanas de ello. Entonces, bueno, nosotros las soluciones que tenemos enfocadas al hospital son las de llamada enfermería. Dentro de llamada enfermería tenemos seguimiento de pacientes y de equipamiento médico en tiempo real para evitar que un paciente no salga de donde no tiene que salir o no nos roben un ecógrafo o un equipo de electromedicina. Y bueno, tenemos otros sistemas, detectores anticaídas, para detectar que si un paciente cae de la cama, un paciente cae inconsciente, que nos dé el aviso. Hay multitud de sistemas que podemos integrar y hacer crecer. Entonces, luego también tenemos IPTV, la televisión en los hospitales cada vez deja de ser ya más coaxial y se convierte, va más a la parte de IPTV, pero bueno, eso ya lo hablaremos en otra ocasión. Y bueno, otros sistemas como interfonía de quirófanos, interfonía de evacuación para establecer zonas refugios para personas con discapacidad que puedan evacuar. Todo eso podemos integrarlo dentro de un hospital. Entonces, bueno, ya me meto ya en lo que es la comunicación asistencial, de llamada de paciente de enfermería. Entonces, ¿qué es importante en una comunicación crítica a la hora de diseñarlo? O sea, el sistema de comunicación crítica nos aporta seguridad. Son sistemas que aportan seguridad. Pues cuando tengo un problema, hay algo que implica un peligro, yo como usuario me está dando esa seguridad de que alguien me está escuchando, de que alguien va a responder a mi llamada y ese alguien puede tomar medidas para salvarme la vida o para salvar mi integridad. Perfecto. Nosotros, un buen sistema de comunicación asistencial proporciona al paciente libertad de movimiento, o sea, le da autonomía. Podemos tener autonomía pues a la hora por ejemplo, una embarazada no tiene por qué estar todo el día en su habitación, puede salir y yo le tengo que proporcionar un sistema de llamada por si se cae en el pasillo, por ejemplo. O personas con deterioro cognitivo que deambulan. Yo no puedo evitar que deambulen, pero sí puedo crearles un entorno seguro para que ellos puedan deambular libremente. Su enfermedad se lo reclama. Buscamos eso también, darle independencia, que tenga cada vez mayor independencia el paciente. Y luego, por otro lado, eficiencia. O sea, buscamos que haya una buena digitalización de procesos para que el personal médico no pierda el tiempo con trabajos administrativos y burocráticos, sino que centre su tiempo de trabajo y dedicación el máximo posible a la atención y al cuidado del paciente, que es en lo que ellos son profesionales, no en rellenar partes de trabajo ni engordar bases de datos. Entonces buscamos que esa parte burocrática, esa parte administrativa de su trabajo lo hagan lo más sencillo y lo más rápido posible. También nos permite la automatización de procesos, nos permite automatizar eventos. Hay incidencias que yo les puedo automatizar. Pues una caída, por ejemplo, me puedo conectar a un monitor de cardio para dar más rápido el aviso a través del sistema llamado enfermería, no solamente el pitido, aporto más seguridad y lo hace de una forma automática. ¿Qué es importante a la hora de diseñar un sistema de llamada paciente-enfermería? ¿Por qué en nuestro caso optamos por una solución 100% IP? Porque es la tendencia cada vez a una solución 100% IP y no analógica. Pues bien, nosotros la ventaja que le vemos a la solución IP es que es una solución que es escalable e integrable. Es una solución sencilla de instalar. Todo va con cableado estructurado, todo funciona como si hiciéramos cualquier instalación de corrientes débiles. No tiene ningún misterio. Servidor, switch core, switch y habitación. Cada central de habitación es un punto IP, un punto SIP, una extensión SIP. Entonces, es muy sencillo de instalar, es muy sencillo para el que viene detrás a mantener el sistema, porque no es algo extraño para él. La arquitectura del sistema no es algo que desconozca, no es algo específico.
Es muy sencillo de ampliar, como comentaba antes, los hospitales son edificios vivos. Hoy puedo hacer un hospital con 100 habitaciones que a lo mejor dentro de 10 años lo tengo que ampliar a 150. Entonces, mi sistema tiene que ser fácil. No puedo poner un sistema para el edificio antiguo y otro para nuevo. Puedo escalarlo y además de una forma muy, muy sencilla. Y luego integrable. ¿Por qué? Porque nuestro sistema ya no es el antiguo sistema de timbres, que solo servía para timbrar cuando había un problema. Nuestro sistema va más allá. Nuestro sistema tiene que hablar, puede hablar, por ejemplo, pues eso, con un equipo de electromedicina, con una cama automatizada, sensorizada, puede hablar con sensores de detector de caídas, puede, puede hablar con un sistema de detección de incendios para facilitar la evacuación, puede hacer puedo lanzar el mensaje de evacuación a través de las centrales de audio de las habitaciones para facilitarlo. O sea, el sistema lo enriquece más, esas integraciones. Y eso cuando uno lo hace IP, con un sistema IP, es mucho más sencillo. Y mucho más sencillo y mucho más, puede profundizar mucho más en ese tipo de integraciones. Entonces, bueno, nosotros buscamos la facilidad, o sea, que el sistema sea lo más fácil posible para el usuario, lo más versátil, como hablaba, para las diferentes realidades y tipologías de paciente que nos podemos encontrar, que sea flexible. O sea, hoy un hospital podemos tener una zona del hospital que la dedicamos a hospitalización, o la dedicamos a una zona de boxes y a lo mejor no le ponemos audio porque no consideramos que tenemos audio, pero mañana viene una pandemia como el COVID y tengo que encerrar esos boxes en cubículos y puedo adaptarlo, puedo ponerle audio, pero lo hago sin cambiar el sistema. Cambio ciertos elementos del sistema, pero no el sistema entero. Y, y bueno, como os comentaba, son fáciles de instalar. Que nos permite también la digitalización. Nos permite al personal de gerencia de un hospital, le permite comprobar el funcionamiento del hospital, comprobar la salud del servicio. O sea, yo analizando tiempos de respuesta o analizando tipologías de eventos, puedo saber si en una determinada zona del hospital tengo una falta de personal porque los tiempos de respuesta son muy altos. O a lo mejor también necesito reforzar personal porque el tiempo de asistencia dentro de la habitación para este tipo de enfermo es mucho más alto que en esta otra área. Entonces, permite hacer un poco ese seguimiento de cómo es el día a día del hospital de un vistazo, con gráficas, con datos, cosa que los sistemas antiguos no lo hacían, ni menos un analógico. Y bueno, a través de pantallas, de smartphones, de tablets que vamos incorporando, compatibilidades para ellas, pues tenemos tecnologías mucho más sencillas y mucho más amigables con el usuario, tanto el usuario profesional como el personal de enfermería o médico, como el paciente. La idea es que sea muy sencillo de utilizar. Los elementos que componen un sistema llamado enfermería son, por un lado, tenemos las centrales de habitación, que es lo que la podemos tener sin audio, pero lo general es tener con audio, y nos permite establecer la comunicación. Acá es el vínculo que tiene el paciente con el personal médico cuando tiene un problema. Si tiene un problema, a través de esto es como se comunica. La central es, por así decirlo, el corazón, vamos, se llama bien el cerebro de la habitación. Es lo que va también a controlar los otros elementos que tenemos. Luego, como veis, hay una gama de elementos, lo que os comentaba, se adapta a cada zona del hospital, a cada tipología del hospital. Siempre hay elementos que son obligatorios, como la pera de llamada, no lo veo bien aquí, pero vamos, es el botón de llamada que tenemos en la cama. Es obligatorio, pero luego lo puedo conectar a diferentes bases de pared. Puedo tener audio distribuido, un audio por cada cama, un audio compartido. Va todo en función de con qué necesidades tenemos a la hora de diseñar el hospital. Tenemos dispositivos antivandálicos, lo que comentaba antes, para un área de psiquiatría. Y demás, puestos de control. Los puestos de control, en nuestro caso, son teléfonos IP estándar. O sea, si el día de mañana
se me estropea un puesto de control, tengo todo el mercado, todos los teléfonos IP del mercado para sustituirlo. O sea, es versátil, no hay que cerrarlo. Son sistemas que tienen que ser abiertos. Y, y bueno, la gama es muy amplia, la gama de eso es lo que va dentro de la habitación. Y luego tenemos sistemas adicionales que podemos ir añadiendo en función de lo que necesitemos o del área. Pues un sistema de anticaídas, un radar anticaídas que nos detecte que se ha producido una caída. Pues si tenemos un área de geriatría, un área de pacientes que no se tienen que levantar de la cama o que tienen riesgos y al levantarse caen de caída, pues instalamos detectores de caída y de ocupación de cama para saber si se están levantando de la cama de la que no se tienen que levantar. Seguimiento RTLS, seguimiento de personas o de activos en tiempo real para saber dónde se encuentra, quién atraviesa la puerta que no tiene que atravesar. Lo podemos hacer con tags o lo podemos hacer con reconocimiento facial. Y bueno, ahora entro un poquito más en la línea de la instalación, del esquema, de lo que os interesa. Hay diferentes tipos de esquema de instalación. El más habitual es este, que es un esquema, lo que llamamos centralizado. En este esquema, en habitaciones dobles, los pacientes comparten la estación de llamada. Ellos, el micro y el parlante es compartido entre las dos camas. Lo situamos generalmente en la cabecera de la cama, perdón, lo situamos en la cabecera de la cama y luego cada uno tiene su llamador, lo que llamaba la pera de llamada, y ellos comparten. Tenemos siempre un tirador de baño, es obligatorio en todos los baños de hospital y en los baños comunes para discapacitados es obligatorio un tirador de baño con un cordón para que la persona pueda llegar desde cualquier punto del baño a hacer la llamada. Y luego tenemos una luz en el pasillo que nos indica para el personal poder identificar visualmente y de manera muy fácil desde cualquier ángulo dónde tenemos esa urgencia. Entonces, bueno, el sistema, como os he dicho, el cerebro es la central y de la central repartimos a los diferentes elementos que queramos instalar dentro de una habitación. Ahora os voy a presentar, este es un esquema de audio distribuido. Acá es diferente. Acá ya la central está oculta. La central la oculto en un techo o dentro de un cabecero, donde quiera. Y puedo hacerlo de dos maneras. Puedo hacer que las dos camas compartan el audio, pero con un elemento central más pequeñito, más discreto. No tengo ya esa central grande. O puedo poner a cada cama su propio audio. A lo mejor quiero por privacidad o porque tengo una distribución de habitación rara. A lo mejor esta habitación está en L y tengo una cama aquí y la otra aquí. Entonces me obliga a poner un audio por cama para que tengan todos una buena ilegibilidad. Entonces elegimos un sistema distribuido. Y luego tenemos sistemas sin audio. Por ejemplo, en un box o en una UCI, yo tengo las camas repartidas, yo tengo un puesto de control acá y las camas repartidas alrededor. Yo tengo constantemente una visual de todas las camas. Lo que yo tengo que saber es si a él le pasa algo, que me está llamando, pero no necesito un audio porque estoy frente a él. Entonces, normalmente lo colocamos sin audio, se instala sin audio por este motivo, porque estoy obligado ahí y estoy cerca, lo estoy viendo, tengo contacto visual con el paciente. Entonces, ahí instalamos sistemas sin audio. Es lo que digo, en los hospitales tenemos que saber en qué zonas, es una combinación de todo esto. Tenemos que saber en qué zonas me interesa instalar un audio centralizado, en qué zona un audio distribuido, en qué zona sin audio. O sea, eso va a ir en función de lo que me vaya pidiendo el proyecto, de las necesidades que vaya pidiendo el proyecto. Necesidades arquitectónicas, necesidades funcionales. Eso vosotros como proyectistas tenéis que saber identificarlo y cuando tenéis dudas, pues tenéis que apoyaros en el fabricante para que el fabricante en lo que dice la normativa, poder hacer un diseño óptimo. Entonces, bueno, ¿qué buscamos también? La integración estética. La tendencia de un hospital es que cada vez la habitación de hospital sea menos habitación de hospital, que nos ayuda a la recuperación del paciente, la estética de la habitación y mucho ayuda, no estás
el estado anímico, no es lo mismo una habitación blanca blanca y muy de hospital, muy decorada como de hospital, que una habitación más acogedora, más llamativa. Entonces, muchas veces que intentamos integrar los sistemas dentro de otros elementos que tenemos que tener, como un cabecero, para no tener ahí toda la pared llena de artilugios, para que no parezca la habitación un centro de mando o una nave espacial, ¿no? Ya lo pongo en el cabecero junto a la toma de gas y es un elemento más del cabecero, no está distorsionando. Entonces, siempre que podemos intentamos trabajar con el fabricante de cabeceros seleccionado en el proyecto para poder integrarlo bueno, con ellos, para hacer una integración visual. Y veis algunos ejemplos. Este es un ejemplo con audio centralizado. Y esto, por ejemplo, es una habitación, en este caso es de un geriátrico, pero lo tenemos mimetizado con el resto de elementos de la habitación. Nosotros también, al ser fabricantes, podemos darle el acabado que queramos. Yo puedo hacer que las bases de pared sean acabado madera o acabado metal, para no parezca de hospital, para que no sea algo muy hospitalario. Entonces, siempre va a ayudar a la recuperación del paciente. Y bueno, y luego a nivel de integraciones, tenemos luego integraciones tecnológicas. Nosotros hay determinadas funcionalidades que necesitamos o que identificamos que son necesarias en un hospital, pero que por nosotros mismos no somos capaces, no podemos desarrollarlas mismos. Tenemos que hacerlo con ayuda de alguien. Entonces, normalmente colaboramos con otras empresas, perdón, trabajamos con otras empresas, pues, por ejemplo, como ERTA de reconocimiento facial, Irisbon. Irisbon me permite lanzar llamadas con el iris. Yo tengo un dispositivo táctil y tengo una persona, por ejemplo, con tetraplegia y necesito que pueda comunicarse conmigo, con parálisis cerebral. Puedo hacer que se comunique con el iris, que me lance la llamada y me pueda comunicar qué le pasa solamente moviendo el iris. En neurológica también detectamos emociones para pacientes, por ejemplo, de deterioro cognitivo, que no pueden llamar por voz o no pueden pulsar un botón. Yo con su gesto puedo detectar que necesita ayuda, que incluso en pacientes de psiquiatría o pacientes con riesgo, por ejemplo, de depresión, podemos detectar si están entrando en depresión, si incluso creo que detectan también el principio de Alzheimer, o sea, es muy avanzado. Vamos, por ejemplo, con DENNOS hacemos detecciones de incendios, la integración que os he comentado antes. LDA igual es megafonía de evacuación, hacemos integraciones también con ellos. Con Alexa lo tenemos más enfocado al sector sociosanitario. Alexa no lo ponemos en hospitales por un tema de privacidad. No compartimos nunca datos hospitales con terceros. Lo ponemos en domicilios. En España es habitual y en otros países que a las personas mayores se adapta el domicilio, va vinculado a un centro médico, a un centro sociosanitario y adaptamos el domicilio para que si tienen un caso de ayuda, que puedan pedirla. Entonces, muchas veces lo hacemos con Alexa, para que lo hagan con la voz, pero con una capa de privacidad. Establecemos un skill de privacidad porque son datos muy sensibles. Y bueno, ahora entrando un poco en BIM, nosotros llevamos muchos años trabajando con proyectistas, como he comentado, y bueno, vimos que el BIM es algo que facilita mucho y sobre todo en nuestro caso, que es un sistema crítico y que muchas veces se tiene menos en cuenta de lo que se debe tener, sí que creemos que es muy necesario el BIM. ¿Por qué? Porque nuestro sistema, como os he comentado antes, ha avanzado de analógico a IP. ¿Qué pasa? Que hay muchas empresas de instalación, incluso constructoras y proyectistas, que estaban acostumbrados al analógico. El analógico se instalaba de forma diferente, se instalaba como se hace un eléctrico, como se hace una instalación eléctrica. Pero nuestro sistema es IP. Nuestro sistema se tiene que instalar conforme a una instalación de cableado estructurado. Y un poco lo hicimos en BIM, hicimos todo el modelado de BIM de todos los elementos pensando en eso, vamos a decirle al proyectista cómo, porque muchas veces no lo identifican, no les costaba identificar como unos fabricantes somos analógicos, nosotros IP,
Pues vamos a decirle, y además con BIM, para hacer ese apoyo, que nosotros somos cableado estructurado. Nuestro producto se tiene que estar así. Además, pues damos toda la información sobre el producto, ya no solo a la hora de proyectar, sino a la hora de proyectar, de construir y de mantener. Es muy importante. El BIM, nosotros la ventaja que le vemos es que, como os comentaba antes, son sistemas que pueden estar instalados 20 años o más en un edificio. Pues cuando viene alguien dentro de 17 años y se le ha averiado la central de llamada, tiene que saber que soy yo el que la fabrico y saber qué me tiene que pedir. Qué me tiene que pedir, porque si no, muchas de las documentaciones sabemos que se pierden o cambia la persona de mantenimiento y se lleva información. Con el BIM eso nunca va a pasar. Con el BIM la información siempre va a estar ahí. Entonces, hicimos un trabajo de modelar todo nuestro sistema, está modelado en BIM. Y tenemos todas las librerías disponibles para facilitaros a la hora de diseñar un hospital. Acá tenemos ejemplos. Y bueno, luego entrando un poco en la digitalización, lo que os comentaba, nosotros, otra de las ventajas de un sistema 100% IP es que la resolución de incidencias, el 90% de las incidencias que puede producir nuestro sistema, las podemos solucionar en remoto. No tenemos que desplazar un técnico allá. Podemos tener hospitales en zonas muy remotas en las que cuando tenemos algún evento, no nos hace falta en la primera toma de contacto, no nos hace falta desplazar un técnico a ver qué es lo que pasa. No, primero lo miro en remoto y si ya en remoto detecto que tengo que enviar un técnico, entonces ya sí lo envío. Pero si lo puedo solucionar en remoto, he ahorrado al hospital, a la empresa mantenedora, le he ahorrado todo ese coste de desplazar un técnico hasta una zona remota para poder solucionar una avería. Además, el personal de mantenimiento puede hacer mucho preventivo, porque con el software siempre va a estar supervisando en qué estado están todos los elementos. Es muy importante saber en qué estado está y si este me está fallando, pues ahí puedo hacerlo preventivo. Antes de que me llegue la queja, antes de que tenga la incidencia, yo ya me estoy adelantando a esa avería. Luego tenemos un software de cara al personal auxiliar y médico. Es un software, nosotros lo podemos integrar con el GIS del hospital, con el software de historial médico, de tal manera que toda la operativa que nosotros hagamos se actualice automáticamente en el GIS, vaya quedando registrado en el historial. Si yo he tenido que intervenir por una incidencia en un paciente, podemos hacer que eso ya quede grabado en el historial. Antes o se hacía a mano o no se hacía. Se hacía a mano y se llevaba luego al puesto de control, al GIS y se pasaba a mano, ¿no? Acá lo digitaliza el personal médico de enfermería en el puesto de control de la habitación y ya automáticamente va al software, al GIS. No tenemos que pasar luego a apuntarlo en papel y luego pasar a ningún centro, o sea, a ningún puesto de control a hacerlo. Y luego incluso lo podemos integrar con la IPTV. Como os había comentado antes, también somos fabricantes de IPTV. Bueno, pues podemos dar en hospitales, sobre todo públicos, que tenemos habitaciones de 2 o más personas, pues en vez de compartir todos una misma televisión, que uno quiere verla, el otro no quiere verla, uno la quiere más alta, el otro más baja, o este quiere este canal, o el otro, ponemos una televisión a cada cama. Pero la televisión, además, tiene una doble función. O sea, cuando viene el personal médico, pasa su tarjeta de identificación acá, su RFID, y cambiamos al GIS del hospital. Entramos dentro del GIS. Entonces, puede hacer las actuaciones. Si el médico necesita ver una radiografía, ya no tiene que ir al puesto de control a buscar esa radiografía y buscar dónde verla. El médico pasa aquí, va al GIS, busca la radiografía y la ve en la pantalla. Y puede comentar y puede digitalizar todos esos procesos. Y o sea, como veis, tenemos la doble función. Entretengo al paciente, pero tengo el proceso de digitalización del doctor. Para el paciente tiene otras ventajas. Puedo establecer una videollamada. Yo puedo tener discapacidad auditiva. No me sirve de nada que me pongas audio en la habitación, pero si tengo una videollamada, ya puedo leer los labios de la persona que me atiende o puedo mandarle un mensaje escrito. Entonces, parece que la pantalla es un accesorio, un accesorio más de entretenimiento, pero no es una herramienta de cara tanto al paciente como al personal. Y bueno, sin más, muchas gracias por vuestro tiempo y si tenéis cualquier cuestión,
aquí estamos para contestarlo o allá en la mesa también os podemos ampliar más información. Muchas gracias. Gracias por su atención. ¿Alguna consulta o alguna pregunta? Bien, en todo caso, también como mencionó el ingeniero, se pueden encontrar en la parte de atrás que hay una feria donde están diferentes empresas y también proyectos. Ahora les invitamos a que pasen por favor al coffee break que está en el lado derecho, aproximadamente unos 20 a 25 minutos. Y para los que están conectados de forma virtual, también por favor espérenos un momento para luego poder continuar con las demás charlas. Gracias. Ah, pues, claro. Son dos en la mañana y dos. La consola, yo puedo- la-